La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más en vivo, naturalmente, de este programa, La historia que quiero vivir. Ya saben, el programa más escuchado de la Radio Nacional aquí en México en este horario de los sábados de 4 a 5 de la tarde. Gracias a la preferencia de todos ustedes, a su atención. Eso es lo más importante y por eso estamos aquí al aire una vez más, repito, en vivo, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana. Llegamos a alguna que otra ciudad del país, hasta donde nos permiten los feroces competidores de los autos de lujo, pero ahí vamos ganando. Llegamos, eso sí, a los Estados Unidos de América, también a Puerto Rico, a Canadá, y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo, donde hay internet, por supuesto, gracias a la página www.radioformula.com.mx, que está a su disposición, como lo están también nuestras vías electrónicas para comunicarnos, tanto el correo villalpandohistoriador@gmail.com como la página de Facebook Villalpando y la Historia, que repito, están a sus órdenes. Traigo ahí una carraspera medio rara, pero bueno, vamos a ver cómo la desatoramos. Pero mientras empezamos el programa, agradeciendo como siempre lo hacemos a nuestros amigos que se han tomado la molestia de escribirnos, como don Enrique Deita Silva, que está esperando con toda la familia la clase de hoy. Dice, muchas gracias. Robert me saluda desde Lerma de Villada, Estado de México, muchas gracias. Don Ismael Correa me dice que si el presidente Juárez murió de paro cardíaco y no de angina de pecho. Bueno, murió de angina de pecho según el dictamen médico de aquel tiempo, que examinado a la luz de un siglo, particularmente por el gran cardiólogo mexicano don Ignacio Chávez, que lo hizo hace exactamente ya muchos años, en el centenario de la muerte de Juárez, sabemos perfectamente bien que es un infarto al miocardio, un paro cardíaco, no una angina de pecho. Pero este es un error atribuible, bueno, no es error, a los médicos de entonces, pero que no conocían todavía la diagnosis perfecta de lo que es el paro cardíaco. Don Ángel Morales también está listo, muchísimas gracias. Don Carlos Molina me saluda desde Tucson, Arizona, se lo aprecio enormemente. Fernando Salinas, que si conozco algo sobre la Yellow Rose de la guerra de San Jacinto, donde perdimos Texas. Ya un día le platicaré la historia, que es una historia más falsa que los gringos que la inventaron, pero se la voy a platicar con todo gusto. Me dice que su tía trabajó 20 años en el Museo de San Jacinto, así que lo conozco arriba y abajo. Yo también lo conozco, fíjese, muchas veces cuando podía yo entrar a los Estados Unidos, llegué a ir con mi familia al museo precisamente de San Jacinto, ahí donde está inclusive el acorazado Texas anclado. El museo está, si mal no recuerdo, en el basamento de una torre gigantesca que al final tiene una estrella tejana, y pues es un museo interesante, que ese junto con el del Álamo lo atendían una agrupación, cuando yo lo visité, que se llamaban Las Hijas de la Independencia de Texas o algo así. Pero sí conozco el museo, y eso de la rosa amarilla es un inventote, ¿eh? Ya algún día, creo que lo platicamos ya cuando hablamos de Santana, pero lo volveremos a hablar. Don Fernando, muchísimas gracias. También le quiero agradecer rápidamente a varias personas que se han comunicado vía correo electrónico, como Tony Fuentes desde Hermosillo, don Víctor Acosta Cid desde San Luis Río Colorado. Me pregunta que dónde puede encontrar algo respecto a Mariano Otero y Manuel Crescencio Orejón. Mire, el año pasado, exactamente, el pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conmemoró el bicentenario del nacimiento de Mariano Otero y publicaron muchísimas cosas. Los tengo yo, confieso que no he visto título por título, pero son una decena de libros que hablan sobre el tema que a usted le interesa. Así que vea las publicaciones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde encontrará todo sobre Mariano Otero. Don José Antonio Cortés Hernández, muchas gracias. Me hace una broma muy simpática al respecto de los tacos de carnitas que se han puesto de moda últimamente. Ustedes saben, porque es el sinónimo, según se dice, de la conquista, y porque los católicos españoles nos impusieron esa dieta. Bueno, eso es algo simpático, digno de discusión. Yo solamente podría decirles que
pues la dieta azteca anterior a la conquista, que cambió a los cerditos, pues recuerden que la dieta azteca previa era de carnitas, pero de tlaxcalteca, de huejotzinga, de purépecha, en fin, había muchos sabores. ¿Qué se pudo decir ante tales cosas? Pues otra broma igual, ¿no? Don José Naún me felicita, muchas gracias por este aniversario 26 que me sigue desde Monitor con Historia, se lo agradezco mucho. Don Manuel García de Querétaro nos saluda igualmente. Que sigamos con Hernán Cortés, ya lo prometí que vamos a seguir con Cortés en los momentos oportunos, por ejemplo, hacia fines de abril para recordar en este programa la fundación hace 500 años del puerto de Veracruz, pero mientras tanto hay otras cosas. Hoy Juárez, las próximas 2 semanas tenemos que hablar necesariamente de Emiliano Zapata. Y me dice aquí don Manuel que ya chale con Juárez, ¿no? Es mucho Juárez. Pues sí, bueno, tenemos que hablar de Juárez porque es un personaje muy importante. Gracias a don José Ramírez Santillán, desde Catepec, que recomienda que se lean los apuntes para mis hijos de Benito Juárez. Y don Elías Moreno, desde Moreno Valley, California, que le recomendó el programa a sus amigos de Colotlán. Gracias, muy amable. Y sí, en efecto, déjenme nada más comenzar agradeciéndoles a todos ustedes y al público que a lo largo de tantos años me ha hecho el favor de escucharme, porque en estos días, el pasado 21 de marzo, el día justamente de la primavera y de Benito Juárez, cumplí 26 años ya ininterrumpidos en la radio mexicana hablando de historia. Comencé justo en el año 1993, allá en aquella estación que se llamaba Monitor, con José Gutiérrez Vivó. A partir de ahí pues estuve colaborando semana a semana con él en sus mesas respectivas matutinas. Después pasé también, además de las matutinas, al mediodía, a la tarde, y finalmente en el año 2000 ya conseguí un programa personal que se transmitió durante muchos años, Monitor en Historia. Después pasé 5 añitos al Instituto Mexicano de la Radio y ya llevamos casi 6 aquí en Radio Fórmula, es decir, 26 años consecutivos gracias a todos ustedes. Así que siempre lo hago. Como el primer programa que hice en mi vida, en aquel 21 de marzo del 93, fue sobre Juárez, pues ya tomé la costumbrita de que cada vez que celebramos un aniversario, que lo celebro yo, y abuso de la paciencia de ustedes, hablamos de Don Benito, buscando siempre un punto distinto. Hemos platicado aquí a lo largo de los años de varios asuntos que tienen que ver con Juárez, pero hoy les voy a proponer 2 o 3 temas que estoy seguro nunca han escuchado lo que voy a decir hoy aquí. Uno de ellos, vamos a examinar bien el tratado MacLean-Ocampo, en el que se le achaca a Juárez, y sí, estuvo a punto de meter la pata y traicionar a México, Pero también vamos a platicar de cómo manejó exitosamente y logró triunfar y derrotar a los conservadores gracias al uso de la ley en la Guerra de Reforma. Pero también, espero que me dé tiempo, tenemos que platicar del único fracaso que ha tenido don Benito, y les va a sonar muy cercano el tema que vamos a platicar, espero en el tercer bloque. Y para cerrar con un tema también que me han estado preguntando, ¿Juárez era pobre o era rico? Esta pregunta la reservamos para el final, con documentitos que les voy a leer y les voy a decir donde ustedes pueden ver, para que vean qué tanto tenía o no tenía dinero don Benito Juárez. Déjenme comenzar. En MacLean-Ocampo, yo sé que se dice que es la infamia de Juárez. Pues sí, efectivamente, ahí don Benito, pues se le pasó la mano, hay que decirlo con toda claridad, pero no pasó nada. Sí, se mandó, pero no pasó nada, porque Estados Unidos no ratificó el tratado por medio del cual México le concedía al gobierno norteamericano 3 vías de paso por territorio nacional para que pudieran transitar libremente personas, mercancías y tropas. 3 vías de paso que corrían, una, la más importante, desde Matamoros hasta Mazatlán, Matamoros, Tamaulipas, en el Golfo de México, Mazatlán, Sinaloa, ya en el Golfo de California, hacia el Pacífico. Otra más pequeñita, de Nogales, Sonora, más bien, Nogales, Arizona, la del otro lado, hasta el puerto de Guaymas, en Sonora, una muy chiquita, una vía muy chiquita, y otra también trascendental y estratégicamente muy valiosa, que es la del Istmo de Tehuantepec, que corría de lo que entonces se llamaba Puerto México, hoy Coatzacoalcos, a Salina Cruz. Efectivamente, Juárez necesitaba el reconocimiento norteamericano y aceptó la petición del embajador de los Estados Unidos, que era Robert MacLean, un mendigo, así tal cual. Miren, Robert MacLean, antes de negociar con Juárez, intentó negociar primero con el gobierno conservador de la Ciudad de México, del general Félix Zuluaga, y los conservadores, los de aquel tiempo,
se pusieron muy dignos y dijeron, con los gringos, nada. Así que tuvo que salir de allí el embajador McLean, se fue a Veracruz y ahí sí le hicieron caso. El presidente Juárez dispuso que su secretario de Relaciones Exteriores, Melchor Ocampo, negociara con McLean, que suscribiera el proyecto de tratado. Y fíjense bien lo que digo, proyecto de tratado, porque el tratado nunca se ratificó. Sí, Juárez jugó con fuego, pero sacó a tiempo la mano. Bueno, más bien se la sacaron los norteamericanos y la libró. El tratado no fue aprobado por dos razones. La primera, porque en el Congreso, en el Senado norteamericano, se consideró que era un intento demócrata, fíjense, eran al revés las cosas, por expandir o expander el territorio esclavista, porque se pensaba que esta línea de paso de Mazatlán a Matamoros era una especie de proyecto de frontera nueva y que Estados Unidos absorbería esa parte de territorio mexicano y en ella se sembraría la institución nefasta de la esclavitud. Esto es lo que se dice y supuestamente por eso se salvó México, porque el tratado en Estados Unidos fue negado. Pero hay algo más y eso lo vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito. Y estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de esta tarde. Muchas gracias por sus comentarios, como el de Airán Jiménez Hernández, que me escucha desde el barrio de Tepito. Muchas gracias, se lo aprecio enormemente. Don Fernando Paulina Bedillo, que me escucha también, dice que está escuchando el mejor programa de historia de México. Muchas gracias, se lo aprecio enormemente. William Lomson de BC, dice que está listo para la clase. Dice que él piensa que Benito era pobre. Don William Lawson, es que no es de pensar. Ahorita va a ver usted que no era pobre. Ya me anticipé, pero bueno, quería yo contestarle de una vez. Pero no era pobre, ¿eh? Al contrario, ya verán ustedes que se van a sorprender con documentito en la mano. Don Carlos Quitín Díaz, muchísimas gracias, que está feliz de escuchar el programa. Que si hay alguna biografía recomendable de Miramón o algo recomendable para leer acerca de este personaje, pues mire, yo creo que hay dos muy recomendables. Una que es gloriosa y maravillosa y buenísima, de don José Fuentes Mares, un gran historiador mexicano, que yo creo que anda agotada. Y hay otra, también muy buena, de Miguel Miramón, de un autor que se llama José Manuel Villalpando, de Editorial Planeta, servidor de ustedes. Pero en fin, esa es la recomendación. Perdón, don Carlos Quitín, por reírme de mí mismo, pero bueno, ahí está ella también. Don Ángel Morales me dice que esto de Juárez fue una tentativa de delito y que es traición a la patria. Pues sí, bueno, desde ese punto de vista sí, ya veremos ahorita que no es para tanto, ¿eh? También don Rolando Orozco, muchísimas gracias, nos está escuchando, se lo aprecio enormemente. Y don Jorge Ramírez Santillán me volvió a escribir, dice que compró una monografía de Benito Juárez para su hija, se encontró todavía con la imagen del niño cuidando ovejas y tocando su flauta, sabiendo que eso es falso. Bueno, no es falso. El niño sí era un niño muy humilde, pastorcito de ovejas, efectivamente, pero no fue de pastor a presidente. Hay un paso intermedio que espero que ustedes recuerden, que ya lo hemos platicado varias veces, igual tengo que tenerme un minuto ahí, para recordarles que el niño Juárez, un niño indígena zapoteca, es un niño que tiene una inteligencia privilegiada, con un seguramente muy alto coeficiente intelectual, con un IQ elevadísimo, porque es un niño que a los 7, 8 años de edad, que habla únicamente zapoteca, que vive de pastorcito, que está, como él mismo decía en su libro Apuntes para mis hijos, que está en la más estúpida miseria, palabras de Benito Juárez, no son mías, un niño que sabe eso, que piensa eso y que se da cuenta que la única manera de salir de la pobreza extrema en la que vive es escaparse, dejar a su abuelito, a sus tíos, salir huyendo desde Guelatao e irse a la ciudad de Oaxaca para tratar de estudiar. Es un niño que indudablemente tiene una inteligencia privilegiada y una voluntad de hierro, ¿eh? En esto yo creo que hay que reconocer al presidente Juárez, que es lo que fue, que llegó a ser lo que alcanzó a ser, porque tenía una inteligencia enorme, una voluntad enorme y se puso a estudiar, Eso es algo que a veces choca entender ese concepto, pero los grandes hombres estudian. Si ustedes lo quieren ver desde el punto de vista de la derecha, los grandes hombres estudian. Los grandes personajes de izquierda también estudiaron. Recuerden que hasta Fidel Castro, Mao y Lenin son doctores en filosofía. Hay que estudiar primero.
El padre Hidalgo era un teólogo consumado. Hay que estudiar y Benito Juárez es el mejor y más vivo ejemplo de cómo el estudio redime y lo sacó de aquella estúpida miseria, como él lo dice, a una posición que ya veremos ahorita al final, muy, pero muy desahogada. Regreso al Magdaleno Ocampo. El Magdaleno Ocampo tiene otro componente, no solamente es las vías de paso, fíjense bien lo que estoy diciendo, son vías de paso, no es territorio para Estados Unidos. También exageramos un poco la nota, porque si nunca hemos leído el tratado, pues no sabemos de qué está hablando. Está permitiendo vía de paso. Vía de paso, no está entregando el territorio a la propiedad de los Estados Unidos. Pero bueno, supongamos que esto puede ser una tentativa de delito. El tratado contiene otro elemento bien importante, que es el artículo 8 del mismo documento, en el cual, por primera vez en nuestra historia, el presidente Juárez, a través de su ministro Melchor Ocampo, negocia con el gobierno de los Estados Unidos. Escuchen, amigos, que esto es fundamental. El primer acuerdo de libre comercio entre México y el país vecino del norte. Esto lo hace el presidente Juárez. El primer tratado de libre comercio, o el primer TEMEC, como le llaman hoy en día, es el de Benito Juárez en el Magdaleno Ocampo. Es un artículo pequeño, pero es lo mismo de manera muy concentrada, apenas como germen de libre comercio de lo que hoy tiene el Tratado de Libre Comercio. El intercambio libre, sin aranceles, sin impuestos de mercancías entre México y Estados Unidos. Este acuerdo comercial que se consigue en el Tratado Magdaleno Ocampo es el verdadero problema por el cual en el Senado de los Estados Unidos no se aprobó. Esto normalmente los historiadores de derecha recalcitrante lo dicen que yo soy y no es para tanto. Los historiadores de derecha esto ni siquiera lo tocan, nada más Juárez traicionó porque quiso vender el territorio mexicano. ¿Cuál vendió? No vendió nada. Y finalmente aparte no pasó nada, como les decía yo. Pero esta parte ni siquiera les interesa ni le entienden. Juárez planteó el primer acuerdo de libre comercio, acuerdo que después, ustedes recuerdan, apenas tendrá vida hasta el presidente Salinas de Gortari, y acuerdo que ustedes lo saben muy bien, se acaba de ratificar con la venia, entusiasmo y apoyo del propio presidente actual de la República. Así que eso ya no es traición, ¿verdad? Ni para la derecha ni para la izquierda, hacer acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos de América. Y los Estados Unidos de América, su Senado, lo rechazó. Voy a decir una cuestión muy técnica de derecho internacional público, pero que es importante. Lo rechazó porque al momento de establecerse un acuerdo comercial en el cual no habría impuestos ni tarifas de importación o exportación entre ambos países para las mercancías que iban de un lado a otro, países, otras naciones como Francia y como Inglaterra, con los cuales Estados Unidos tenía negociaciones comerciales, pero no tenían acuerdo de libre comercio, sino que a los productos franceses y a los productos británicos les cobraban impuesto. Estas dos naciones, que en ese momento de veras daban mucho, suministraban mucho a Estados Unidos, podían demandar del gobierno norteamericano lo que se conoce en derecho internacional público como el trato de la nación más favorecida. ¿Quién sería la nación más favorecida para Estados Unidos? Evidentemente México. ¿Por qué? Porque las mercancías de uno y otro país iban y venían a través de la frontera sin causar un peso de impuesto, y en cambio las mercancías francesas e inglesas sí eran gravadas con un impuesto de importación al llegar a los puertos norteamericanos. Entonces iba a ocasionar un gran trastorno comercial y fiscal, y por lo tanto, al haberle dado a México, o estarle intentando dar en este tratado fallido Magdaleno Ocampo, el trato de nación más favorecida, eso obligó al Senado norteamericano a rechazar el tratado, y Juárez se salvó. Sí, efectivamente, de haberse aprobado, pues tendríamos a los gringos pasando de un lado a otro. No se hubieran quedado con el territorio, era una vía de paso, que se hubiera vuelto inútil con el paso del tiempo una vez que ya
se abrió el canal de Panamá, una vez que hay aviones y una vez que hay comunicaciones digitales. Pero de todas maneras, durante 100 años hubiésemos tenido a los gringos pasando de un lado a otro, porque la concesión que Juárez pretendía darles era a perpetuidad. Así que este es el Magreno Campo. ¿Cómo ganó la guerra de reforma? Pues con otra verdaderamente genialidad. Logró expedir las leyes de reforma y una de ellas, que es bien importante, la ley de nacionalización de bienes de la iglesia, tenía dos objetivos. Primero sí, darle un golpe certero a la Iglesia Católica, porque en efecto tenía un poder enorme territorial y económicamente hablando, porque en efecto había ayudado a financiar a los conservadores durante esa guerra de reforma. Esto era indudable y había que destruir en la base de su poder, que era expropiándole la propiedad raíz, la propiedad inmueble, los bienes rústicos, como se llaman también, es decir, los terrenitos, casas accesorias que tenía la iglesia. Había que quitárselos y lo hace Don Benito a través de esta ley, pero también necesita soldados. Para ganar la guerra, él está refugiado en Veracruz, están perdiendo sus ejércitos en todos los campos de batalla, hasta un general de él, Santos Degollado, le llaman el héroe de las 1000 derrotas porque nunca ganó una sola, siempre perdía. Se estaban enfrentando a generales como Miramón, como Mejía, como Márquez, que eran infinitamente superiores técnicamente hablando que los liberales. Los liberales eran entusiastas como Porfirio Díaz o Zaragoza, pero no tenían ni soldados porque nadie los acompañaba, hasta que Don Benito lanzó y expidió esta ley, que es fundamental para entender por qué triunfa, ya que en esta ley, al nacionalizar los bienes de la iglesia, dispone que todos los bienes de la iglesia, no los enumera, dice todos pasan a poder del Estado. Pero no son para el Estado, son para dársele, para vendérsele a quienes, escuchen amigos el secreto, a quienes denuncien el bien. Personas como ustedes o como yo, que sabiendo que tal terrenito, que tal huerta, que tal casita de vecindad pertenece a la iglesia, tendríamos el derecho de denunciar, y si somos el denunciante tenemos también derecho preferencial en la subasta para adquirir ese bien de la iglesia, y escuchen, a un 10% del valor catastral. ¿Cuál es el único requisito? Que gane Juárez. Entonces, tantísima gente, muchísima gente, con tal de alcanzar un bien de la iglesia que conocen en todo el país, desparramados a lo largo y ancho del territorio nacional, concurren a ser voluntarios para el ejército de Juárez, porque para poder salir de pobres hay que primero llevar al triunfo a Juárez, para que después aplique la ley y podamos denunciar y quedarnos con el bien que queremos. Seguimos, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de esta tarde. Gracias por sus muchísimos comentarios, como don Pedro Rodríguez León, que me escribe desde la zona de hospitales de la Ciudad de México, muchas gracias. Don Poncho Carrasco me escribe una vez más y dice que si la música es de la ópera Moctezuma de Vivaldi, efectivamente, que si le puedo dar algún dato sobre esto. Lo di hace tiempo y hoy no me detengo, don Poncho, perdón, porque si no, no acabo con don Benito. Ya otro día hablaremos con mucho detalle, ustedes quieren, de la ópera Moctezuma. Ya lo hicimos hace algunos años, ¿eh? Cuando la introdujimos como tema musical del programa, sí le dediqué un buen tiempo explicando y platicando el argumento de Vivaldi, qué quiso hacer, en fin, varias cosas. Don Ángel Morales me dice que su sobrino, que es un joven de 15 años que estudia Historia de México, no está de acuerdo conmigo porque aunque solo fuera la libertad de tránsito, le daba acceso libre al territorio mexicano. No, es que hay que leer, lea el tratado, diga al sobrino que lea el tratado, donde se delimita perfectamente bien la anchura de la zona de paso. Por favor, don Ángel, se lo suplico, que lea el sobrino el tratado, el original, ¿eh? El original, no leído sobre libros y más así muy conservadores. Don Jorge Gallo dice que escucha el programa cada semana. Dice que Benito Juárez es una historia de superación y de éxito. Sí, sí lo es tal cual. En tiempos modernos el paralelismo podría ser Ernesto Zedillo. También, efectivamente, aunque dice que Zedillo da pena. Bueno, cada quien da pena o no da pena. Yo creo que en el caso de Zedillo también es un ejemplo de un muchacho pobre, humildísimo, que inclusive llegó a ser bolero y que llegó a ser presidente de la República, estudiando, y además estudiando en el Instituto Politécnico Nacional, aunque más tarde después ya fue a la Universidad de Yale en los Estados Unidos a hacer sus posgrados. También Lalo Núñez, muchísimas gracias, dice que por este programa se hizo fanático de la historia de México, cosa que le agradezco infinitamente. Le aprecio también a don Iván García, que dice que
Con el trabajo de Juárez y pues muchos años no cobró sueldo, se le murieron sus hijos, que cree que fue justo el pago que recibió al final. Bueno, no lo recibió al final, recibía su sueldo. Había temporadas que no cobraba, pero después ya cobraba todo. ¿Qué opino? Pues que Juárez trabajó como presidente y ganó muy bien. Ahorita vamos a llegar a las cuentas, pero antes déjenme platicarles el único fracaso de don Benito Juárez en su vida política, que lo tuvo, y escuchen amigos. Cuando Juárez se vuelve presidente de la República, a partir del 15 de diciembre de 1857, cuando él era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el presidente de la República, el general Ignacio Comonfort, decide darse a sí mismo un golpe de Estado para desconocer la Constitución, esto lo sabemos muy bien. Lo que no sabemos es por qué lo hizo Comonfort, y Juárez sí lo sabía. Comonfort anunció públicamente que a la Constitución había que hacerle reformas porque con ella era imposible gobernar, ya que un jefe de oficina tenía más facultades que el presidente de la República. ¿A qué se refería Comonfort? A que en efecto la Constitución de 1857 de manera original tenía, para empezar, una sola Cámara, no había Senado, era nada más la Cámara, Congreso de la Unión o Cámara de Diputados, y concentraba todo el poder en la Cámara de Diputados, era muy asambleísta. Segundo, no le daba derecho de iniciar leyes al presidente. Y tercero y capital, tampoco le daba o le negaba el derecho de vetar las leyes del Congreso al presidente de la República. Es decir, el presidente se convertía en un empleado del Congreso nada más, incapacitado o imposibilitado para el que conocía la realidad iniciar una ley o vetar un proyecto de ley. Comonfort se lo dijo a Juárez: oye Benito, acompáñame a esto. Y don Benito, que era muy inteligente, evidentemente vio aquí es la mía, y le dijo: no Ignacio, no te acompaño, esto que estoy diciendo es textual, y lo cita claramente en sus apuntes sobre esa jornada el famosísimo escritor Manuel Paino, que era el secretario de Hacienda del presidente Comonfort, muy amigo tanto de Comonfort como de Juárez. Él fue testigo de esta entrevista en donde Juárez le dice: no Ignacio, no te acompaño, que te vaya muy bien. Comonfort se lanza a la aventura, da el golpe de Estado, deja de ser presidente, y don Benito, porque así lo ordena la Constitución, se vuelve presidente de la República. Van a pasar 10 años en los cuales Juárez va a gobernar en medio de la Guerra de Reforma primero, después un año medio pacífico complejo, 1861, después los años larguísimos de la intervención francesa y el Imperio Maximiliano, y hasta el día 15 de julio de 1867 Juárez regresa a México, y durante casi 10 años la Constitución no se aplicó. El presidente Juárez gobernó, como se llama técnicamente, con facultades extraordinarias. Tenía todo el poder porque no había Congreso, no se podía reunir, estábamos en guerra, estábamos invadidos, estaba el imperio, y así que el presidente Juárez mantuvo el solito la idea y la esencia de la República, peregrinando por todo el país y ejerciendo el gobierno y el poder con facultades, repito, extraordinarias, que le otorgó el Congreso en 1863 antes de disolverse. Llegó la hora de que se acabó la guerra contra Maximiliano, ya estaba fusilado el archiduque, así que había que gobernar ahora otra vez con la Constitución. Y Juárez pues se acordó que con esa Constitución no se podía gobernar, porque nada más era una sola cámara que asumía todo el control y el poder, porque el presidente no tenía derecho de iniciar leyes, porque el presidente no tenía derecho de vetar leyes. 3 cuestiones fundamentales. El presidente Juárez, el día 15 de agosto de 1867, emitió una convocatoria a elecciones para elegir al presidente de la República. Él va a ganar limpia y democráticamente la elección, pero en la misma convocatoria dijo que el día de la elección, escuchen amigos esto que es de una contemporaneidad asombrosa, en el mismo día de la elección, los ciudadanos electores deberían decir en la propia boleta si estaban de acuerdo con que se reformara la Constitución para crear una segunda cámara, para darle iniciativa de ley al presidente, para darle derecho de veto al presidente, reformar la Constitución, y como dice la propia circular que acompañó esta convocatoria, apelando directamente al pueblo, consultando al pueblo directamente si se podía, si se quería modificar la Constitución.
sabiendo que la propia Constitución del 57 preveía y contenía en sí misma su propio mecanismo de reforma. Pero Juárez decidió salirse y buscar el apoyo del pueblo. Hizo una consulta ciudadana. Directamente fue a buscar la opinión del pueblo, violando la propia Constitución. El resultado de la elección, que es el gran fracaso de Benito Juárez, es primero que las personas lo eligen o lo reeligen a él como presidente de los Estados Unidos mexicanos para un nuevo periodo, pero a la pregunta que estaba en la boleta de que ¿está usted de acuerdo en que el presidente ordene la reforma de la Constitución consultando al pueblo? Le dijeron que no, así como lo oyen. Los votos electorales, finalmente la suma, que son casi algo así como 12,000 votos, más de 7,000 fueron a favor del no y apenas menos de 5,000 a favor del sí. Así que el presidente Juárez perdió su propia consulta popular, perdió su propia invocación, su convocatoria para que el pueblo le diera su opinión y el pueblo mexicano le dijo que no. Así de sencillo, porque no se valía haber argumentado durante 10 años que se estaba peleando por la Constitución para que llegado el momento quisiera reformar la Constitución violándola con un procedimiento extraño que era la consulta popular, apelando, como decían ellos, al pueblo, y decía Juárez, porque el pueblo es la fuente de todo poder. Pues el pueblo, fuente de todo poder, le dijo que no. Este es el único y gran fracaso del presidente Benito Juárez en materia política. Lo demás, hasta el Magdaleno Ocampo le hizo lo que el viento a Juárez, como dice el refrán. Y ahora vámonos al tercer punto que quería tratar el día de hoy para empezar a anunciarlo ahorita y en el siguiente bloque continuarlo. ¿Cuánto ganaba el presidente Juárez? Muy sencillo, 30,000 pesos al año. Esta es la cifra. ¿Eso es mucho o es poco? Hoy parecería poquito. Bueno, ahorita vamos a examinar en el siguiente bloque en comparación con qué se podía comprar con 30,000 pesos. Pero antes, déjenme decirles que el sueldo del presidente de la República durante todo el siglo XIX lo estableció en el mes de septiembre de 1824, un mes antes de que jurara o tomara posesión el primer presidente de la República, que fue Guadalupe Victoria. Un mes antes el Congreso, antes de que hubiera presidente, estableció el sueldo. El sueldo anual del presidente de la República, y así se mantuvo hasta don Porfirio, sería de 36,000 pesos, es decir, 3,000 pesos mensuales de sueldo al presidente de la República. Ahorita veremos que esto es una cantidad muy, pero muy importante. Simplemente piensen, amigos, que el sueldo mínimo, el salario de un jornalero normal, de un trabajador del campo, de un empleado, de un obrero en un tallercito, es de un tostón al día, es decir, 50 centavos. ¿Se acuerdan de los tostones? Yo creo que mucha gente ya más joven no sabe lo que es eso, pero nosotros de mi edad sí sabemos que un tostón es el equivalente a 50 centavos y ya se llamaba así desde aquel tiempo. 50 centavos al día significa 15 pesos al mes, significa 180 pesos al año. Así que un trabajador, el más humilde, ganaba 180 pesos al año y el presidente de la República 36,000 pesos. Esto se empieza a hacer las diferencias que quiero hacerles notar. Luego, en 1838, el presidente Anastasio Bustamante ratificó en un decreto ley del Congreso que el presidente de la República tendría un sueldo de 36,000 pesos al año, pero como había tanto cambio de presidente, este sueldo se estableció únicamente para el presidente constitucional, pero como había interinos, sustitutos, suplentes, cada rato que iban y venían, a estos personajes que no eran presidentes constitucionales, se estableció en este decreto un sueldo de 18,000 pesos al año, es decir, 1,500 pesos al mes. Estas son las cifras. Cuando llegue Juárez a la presidencia, va a ganar los primeros 3 años 18,000 pesos por cada año. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque esta tarde que se me ha ido como agua volando. Muchas gracias. Le aprecio a nuestros amigos don Iván García, ya lo dije, ya voy a llamarle, muchas gracias, pero también a nuestros amigos Rafita Barrios y Federico Flores que se han comunicado con nosotros. No leo sus mensajes porque ya no me da mucho tiempo que digamos, pero déjenme agotar el tema porque se va a poner bueno esto que van ustedes a escuchar. El presidente Juárez
asume la presidencia interina de la República a partir del día 15 de diciembre, 17 de diciembre de 1857, y va a regresar a la Ciudad de México hasta el mes de enero de 1861. En esos 3 años, sí, no cobró un centavo porque no había de dónde pagarle. Pero cuando regresa ya triunfante a la Ciudad de México, cobró, y de un jalón, de un trancazo, le pagaron sus 3 años de sueldo, desde enero del 58 hasta marzo del 61, equivalente a un sueldo mensual de 1,500 pesos, de 18,000 pesos al año. Cobró por 39 meses, estos 39 meses que estuvo fuera sin cobrar, cobró de un trancazo, como decimos, 58,500 pesos. Esto es un dinerito. Ahorita veremos, vamos a ver en qué se lo gastó. Y les recomiendo todo lo que estoy diciendo y en lo que gastó don Benito y lo que valían sus cosas, que ahorita vamos a platicar, aparecen publicados en los documentos del presidente Juárez. El original está expuesto en una vitrina en el Museo de Recinto de Homenaje a Juárez en Palacio Nacional. Ahí pueden ustedes ver el inventario de los bienes de don Benito con el precio de cada cosa y el dinero que tenía hasta en su buró. Ahí viene la lista documentada de cuando murió, de lo que tenía de dinero, y están publicados en una obra fundamental que se llama Benito Juárez, Discursos y Correspondencia, del ingeniero Jorge L. Tamayo, que en 15 tomos publicó todos los documentos de Juárez, y ahí está hasta sus documentos personales, como esto de sus bienes y de sus cuentas personales. Cuando regresa pues en 1861 le pagan de un jalón sus 39 meses que le debían a 1,500 pesos al mes, pero entonces fue electo presidente constitucional y por lo tanto tuvo derecho a ganar ya 36,000 pesos al año. Pero don Benito, el 6 de abril de 1861, dictó un decreto de austeridad y se redujo a sí mismo el sueldo. En lugar de ganar 36,000 pesos al año, el presidente de la República, por disposición del propio Juárez, ganaría únicamente 30,000, es decir, le quitó como el 20%. Ese fue su rebaja, y va a cobrar mensualmente desde abril del 61 hasta mayo del 63, 2 añitos completos, mes a mes, sus rigurosos 2,500 pesos, el equivalente a dividir 30,000 entre 12. Así que cobra su mes perfectamente bien durante 2 años. Luego tiene que salir de la Ciudad de México y se va huyendo hasta el Paso del Norte desde junio del 63 y regresa a la Ciudad de México hasta julio del 67. Es decir, 4 años se pasa sin cobrar. Si hay que decirlo tal cual, no cobró, no había manera de pagarle. Apenas lograba obtener recursos para pagar a la tropa, para comer, pero no cobró sueldo. Bueno, en agosto del 67 cobró sus liquidaciones atrasadas. Le pagaron absolutamente todo lo que le debían. Y después ya, a partir de agosto del 67 hasta julio del 72 que muere, va a cobrar sus 2,500 pesos rigurosos mes a mes. Durante los 14 años, con 6 meses y una quincena que el presidente Juárez, y 3 días, que el presidente Juárez fue presidente de México, cobró en total, y están las cuentas y los recibos, escuchen la cantidad, 397,250 pesos en estos 14 años de gobierno. ¿Esto es poco o es mucho, amigas y amigos? Es un dineral. No es un hombre hipermillonario, pero es una posición muy, pero muy desahogada. Hacía yo la primera comparación. El jornal mínimo, lo que ganan los trabajadores más humildes, lo que ganan los obreros más humildes, los operarios más humildes, los meseros inclusive en aquel tiempo más humildes, es un tostón al día, 50 centavos diarios, que equivale al mes a 15 pesos y al año a 180 pesos, mientras que el presidente Juárez gana 30,000 pesos al año. Y cobró íntegro su sueldo. Aún los años en que no pudo percibir ingresos, se los repusieron y se los liquidaron completitos, Es decir, no dejó perderse el dinero, los cobró todos. ¿Qué hizo con ese dinero? Entre otras cosas, compró varias casas. El presidente Juárez era dueño de varias casas. Claro, él al final de su vida se fue a vivir a Palacio Nacional. Esto lo hizo a partir de la muerte de Margarita Maza porque estaba muy triste y ya no quería vivir en su propia casa. Pero compró varias casas. Miren, la primera que compró
Es una casa que le costó, y tenemos la cifra afortunadamente, 29,000 pesos. Es decir, una casota le costó casi un año de salario. Y es una casota, es la casa del Portal de Mercaderes. En la Ciudad de México, si ustedes visitan el Zócalo, exactamente enfrente de Palacio Nacional, la acera contraria, del otro lado, donde están los portales, ese es el Portal de Mercaderes. Uno de esos edificios, de una casa ahí, antes de que fueran altas, particularmente la que hoy ocupa el Hotel Majestic, esa era una casa particular, propiedad del presidente Juárez, que la adquirió en 29,000 pesos. ¿Cómo lo hizo? Pues si le pagaron 150,000 cuando regresó en 1867 de un jalón, por 5 años o 4 años de tal perseguido, le pagaron completo, pues ¿qué hizo con el dinero? Ni modo que se lo gastara, lo gastó en casas. Compró esta casa, repito, en el Portal de Mercaderes, que es en el Zócalo actualmente. Luego se compró una casa todavía, como dicen los mexicanos, más mejor, más grande y más lujosa, en la actual calle de Madero, antes llamada calle de San Francisco o Plateros, el número 3 de la calle, exactamente en la segunda calle, es decir, entre Bolívar y Motolinía. Ahí se compró una casotota que le costó 33,235 pesos. Y ahí están las escrituras, y está el papel, y lo pagó de contado. ¿Por qué? Porque tenía dinero, repito, porque le acababan de liquidar su sueldo de 4 o 5 años en que no había cobrado. En la calle de Madero, hoy que es una zona comercial y que es carísima, pues en aquel tiempo era la zona residencial más lujosa de la ciudad, y ahí compró una casota. Compró otra más en la actual calle de República de Uruguay, que entonces se llamaba la calle de Tiburcio, vean qué nombre tan feo tenía. Recuerden que la calle del Uruguay, igual que las calles que llevan nombres de países iberoamericanos, se las va a imponer don Porfirio en 1903, pero antes conservaban el nombre colonial, y la calle de Tiburcio, hoy República de Uruguay, la casa número 18, donde hoy hay también varios locales comerciales, es otra casa que compra el presidente Juárez en 28,754 pesos. Es otra casototota. Compró una más, pero esta se la regaló a su mujer. Compró una quinta o una huerta en San Cosme, exactamente en el lugar donde hoy está la escuela Margarita Maza, en Serapio Rendón y Alfonso Herrera, que antes se llamaba, no recuerdo el nombre como de esa escuela, y que era la quinta particular donde vivían los Juárez, pero esta le costó nada más 18,000 pesos, pero él se la obsequió a su esposa, estaba a nombre de Margarita. Tenía otra casa más que compró, pues nada más para tenerla por una especie de gerencia, porque nunca regresó, en la ciudad de Oaxaca, en la calle del Coronel, que le costó 3,500 pesos. Es decir, don Benito era un casateniente, tenía casas, varias casas, y todas ellas las rentaba, excepto la de San Cosme, en donde vivía. Algo más importante, gana 2,500 pesos al mes. En su liquidación de bienes aparece una calesa con un tronco de mulas, es decir, un carro tirado por mulitas, descapotable, porque es calesa, es como fuera un convertible el día de hoy. ¿Saben cuánto cuesta el coche que tenía el presidente Juárez? Un coche del presidente, de uso personal, de su propiedad. 500 pesos. El presidente ganaba 2,500, es decir, podía comprar 5 coches al mes si quería. Hoy el sueldo del presidente no alcanza ni para un coche. Y el mes completo, El presidente Juárez, vean la proporción de las cosas, ganaba 2,500 y el coche le costó 500. O sea que tenía su coche descapotable, su calesa convertible, tirada por mulitas. Algo más que les va a sorprender. El día que muere, en el cajón de su buró, le encontraron 573 pesos. Poco más de 2 años de trabajo de un jornalero tenía el presidente Juárez en su buró, en su mesita de noche. Y ahora sí, sorpréndanse. El presidente Juárez tenía acciones en empresas mineras y ferrocarrileras por un valor de 4,770 pesos. Era inversionista, invertía en empresas privadas. Y algo más todavía. El presidente Juárez, en aquel tiempo que no hay bancos, la gente daba su dinero a guardar
para que produjera intereses a las casas de comercio. En una casa muy famosa, que era la más importante de la Ciudad de México, la casa de los señores Merodio y Blanco, el presidente Juárez había invertido 20,000 pesos. Así que el señor presidente Juárez era inversionista. Como ven, Juárez no fue un hombre pobre. Lo fue pobrísimo, humilde, en extrema miseria cuando era niño, pero poco a poco fue dejando atrás esa condición y a partir de 1867, cuando ya pudo cobrar de manera regular su sueldo, era un hombre, no digo que sea millonario, no alcanzó al millón, pero es un potentado. La liquidación de sus bienes el día que muere, su fortuna personal asciende entre bienes y dinero e inversiones de acciones a 151,000 pesos. Y lo dicen los documentos. Amigas y amigos, con esto vamos a terminar el día de hoy. La semana que entra ya empezaremos con un tema nuevo que es acercarnos al centenario del fallecimiento de Emiliano Zapata. Y hasta la próxima.